No, no. No, no. Esperanza Aguirre ha cogido de sorpresa. Bueno, buenos días. Comparezco yo porque Pedro ahora mismo se ha ido a reunirse con el presidente para ver los temas de presupuestos. Entonces os informo de la reunión y las decisiones que se han tomado en la Junta de Portavoces y el orden del día del pleno del jueves, que como sabemos es el último pleno de mes, por lo tanto llevan las preguntas del presidente, va la pregunta de Pedro sobre cómo está la renta básica ante las declaraciones que hizo el presidente del Gobierno el día de Extremadura. En primer lugar van las preguntas del presidente, en segundo lugar va la interposición, la aprobación o no aprobación de la interposición del recurso de inconstitucionalidad, que como sabéis ya se discutió en el pleno pasado, pero bueno, no sacó mayoría, pero no absoluta, y por eso la llevamos de nuevo. Esperemos que en esta se apruebe por mayoría absoluta y se pueda interponer el recurso de inconstitucionalidad. Se han recortado los tiempos por considerar que el debate se hizo, y aunque hay modificaciones en cuanto al proyecto de decreto ley que tiene el Gobierno, que aprueba de los 7 nuevos impuestos que van a la generación de electricidad y que puede afectar a Extremadura, pues nosotros lo tenemos, pero no afecta al fondo de decir que evidentemente hay que presentar un recurso de inconstitucionalidad. En tercer lugar va la comparecencia, la solicitud de comparecencia para hablar del inicio del curso escolar. En este sentido, nosotros hemos apoyado que vaya la comparecencia, aunque hay una comunicación de la consejera de Educación, que no puede comparecer porque está en una reunión en Bruselas. Sin embargo, en base al artículo 200 del reglamento, el Gobierno comparece de forma solidaria, y si no es bajo nuestro criterio, si no es a propuesta del grupo que solicita la comparecencia, nosotros consideramos que se debe de comparecer. Por lo tanto, comparecerá otro miembro del Gobierno, y hemos apoyado en base al artículo 200 que lógicamente comparezca el miembro del Gobierno que sea, que lo tendrá que decidir, se lo tendrá que comunicar al presidente de la Asamblea 24 horas antes de que comience el pleno. Y después ya una propuesta de impulso del Partido Socialista y una propuesta de pronunciamiento y una interpelación, y como cierre, preguntas al Gobierno, que hay varias preguntas de diputados socialistas, diputados del PP y diputados de Izquierda Unida. Ese es el orden del día del pleno, y esto es más o menos lo que se ha acordado en la Junta de Portavoces. Si tenéis alguna pregunta. ¿El curso escolar es una petición socialista del curso escolar? Una comparecencia, sí. La solicitud de comparecencia en este caso de la consejera de Educación, era del Grupo Socialista. El representante del Gobierno en la Junta de Portavoces ha solicitado que por ausencia, que por cortesía parlamentaria, que la pospongan y tal. Como el Grupo Socialista no ha querido, nosotros lógicamente ahí tenemos que apoyar al grupo que haga la solicitud de comparecencia. No puede ser de otra manera, porque el Gobierno responde de forma solidaria ante cualquier cosa. Evidentemente va a quedar un poco desvirtuada
También la pregunta nuestra de Víctor Casco va sobre el inicio del curso escolar y se mantiene, no está la consejera, pero bueno, el reglamento es el reglamento. Por eso hemos apoyado nosotros la solicitud del Grupo Socialista. Yo quería preguntar qué es lo que espera Izquierda Unida de la reunión que mantiene en estos momentos Pedro Escobar con José Antonio Monago sobre los presupuestos. Un milagro. Sinceramente, un milagro. O sea, no sé si fue en el pleno pasado o en el otro, que yo también comparecí, me preguntaron algo similar. Nosotros consideramos que ya en los recortes se ha tocado eso y que sobre todo en los temas que afectan a la Consejería de Sanidad, que lleva dependencia y educación, ahí no se puede recortar. Ya, y Pedro, esto es lo que le va a decir seguro al presidente. Y si no hay dinero porque hay recortes en Madrid, pues que se recorten en otras consejerías. Pero en esas dos nosotros desde luego no estamos dispuestos a que haya más recortes. Pedro lo va a decir, me imagino yo, que dentro de poco cuando salga de la reunión con el presidente. Es lógico, o sea, nosotros tocar sanidad, tocar dependencia, a nosotros eso no lo podemos aceptar. Lo mismo que educación. Se recorten en otras consejerías. Ahí no. A pesar de que llevan el tema de la renta básica en este pleno, ¿también Pedro Escobar en esta reunión se lo va a trasladar a Monago? Sí, yo me imagino que sí. Nosotros presentamos una enmienda en la ley de acompañamiento de presupuesto de 100 millones, los famosos 100 millones de la deuda histórica, y precisamente planteábamos que el 80% de eso fuese para plantear una renta, mientras salía la ley de renta básica, la ley de una renta mínima, mientras salía esa ley planteábamos que ese dinero fuese destinado a ello. Yo me imagino que Pedro le va a exigir diligencia en la aplicación de este dinero para que mientras sale la renta básica, ya sea por la iniciativa legislativa popular o por ese proyecto de ley que está ahí todavía no desechado del Grupo Socialista, si no se recogiesen las 45.000 firmas de la iniciativa legislativa popular, por cualquiera de las dos, la renta básica en el año 2013 tiene que estar en vigor, por lo tanto, presupuestariamente habrá que dotarla. Sin perjuicio de ello, ya digo, en este ejercicio se tendría ya que haber empezado a aplicar. ¿Ya? Gracias.
Buenos días. Bueno, pues si queréis empezamos. Bien, el día 20, jueves, tendremos pleno, sesión plenaria, prácticamente con todas las iniciativas que ha metido el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, a excepción del recurso de inconstitucionalidad, que será el primer punto del orden del día. Ya sabéis que en el pleno del día 6 se vio este recurso, lo vamos a ver definitivamente el día 20. Hay cuestiones nuevas que vienen a añadir todavía más argumentos a los que ya se manifestaron el día 6, y es que el Consejo de Ministros, el Gobierno de España, decidió el viernes aprobar un anteproyecto de ley de medidas fiscales para la producción de energía eléctrica, con lo cual eso viene a trastocar absolutamente todo el marco de fiscalidad respecto de la energía, y entonces cobra todavía más valor el recurso de inconstitucionalidad de lo que defendíamos la semana anterior. Ya decíamos entonces que el Gobierno tenía previsto incautarse de los impuestos autonómicos, y ahora ya es la prueba fehaciente de que el Gobierno de Rajoy, con la aquiescencia del Gobierno de Monago, se incauta del impuesto que afecta al medio ambiente en aquellas instalaciones que producen energía eléctrica en Extremadura, que es una cantidad muy considerable y que es lo único cierto que ha tenido la ley de medidas fiscales, porque ya ha sido ingresado en las cuentas, en las arcas públicas de la Junta de Extremadura, los casi 75 millones de euros que se recaudaron a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Habrá también una comparecencia del Gobierno sobre el inicio del curso. Digo del Gobierno. Aquí el que inicia el curso es el Gobierno. Aquí el que tiene un desastre sobre el transporte escolar es el Gobierno de Monago. Aquí el que ha eliminado más de 800 profesores es el Gobierno de Monago y no el Gobierno de la señora Nogales. Aquí el responsable del caos que hay en el inicio del curso escolar 2012-2013 es el Gobierno del señor Monago. Nosotros hemos pedido la comparecencia de la consejera se va a Bruselas, pero el Gobierno responde solidariamente y, por tanto, el Gobierno tendrá que explicar ahora, al inicio del curso, para hacer verdad aquello que decía el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno de que hay que acercar el Parlamento a los ciudadanos. Pues hay que acercarlo, y cuando los ciudadanos están esperando respuesta de los políticos tiene que haber debate en la Asamblea. Por tanto, no entendemos por qué la Junta de Extremadura, el señor representante de la Junta y el Grupo Parlamentario Popular no querían que se debatiera al inicio del curso ahora, que es cuando padres, madres, alumnos y alumnas están pendientes de que no tienen autobús, de que tienen que pagar el transporte de la posobligatoria, están sin profesores, están acumulando la ratio, están aumentando las ratios, etcétera, etcétera. En definitiva, finalmente vendrá y nosotros vamos a poner de manifiesto todo lo que las federaciones de padres y madres, todo lo que las AMPAs, todo lo que los sindicatos, todo lo que los estudiantes nos están trasladando de esto que podríamos llamar el desastre del inicio del curso después de la borrachera de los premios Ceres. Pusieron mucho empeño en los premios Ceres, no solo en los 836.000 euros, sino aquel boato, fotocall, fotos con los famoseos, y se le fue el tiempo, llegó la hora en la que tenían que haber hecho el concurso de transporte escolar y no lo sacaron a tiempo, llegó la hora en que tenían que prever que tenían que estar los profesores y las profesoras en las aulas y no lo están, y llegó el tiempo de gestionar el inicio del curso, y el inicio del curso ha sido un desastre. El año pasado, cuando llegaron, en julio, como ya estaba todo previsto, la señora consejera dijo: ha sido un inicio de curso normal, efectivamente, por la herencia socialista, nunca lo dijeron, pero yo lo digo ahora. Se inició el curso bien en el año 2011-2012 por la herencia socialista. Cuando teníamos que ver cómo gestionan por primera vez el señor Monago, hemos visto que ha sido un fracaso en el inicio del curso. Habrá también una propuesta de impulso para un plan de estímulos a la economía regional. Saben todos ustedes que el Grupo Parlamentario Socialista, que el Partido Socialista está defendiendo a lo largo de todo el año 2012, desde que discutimos los presupuestos en enero, que la economía extremeña está en recesión,
que los últimos 6 meses del año 2011 fueron durísimos para la economía y fueron durísimos para el empleo, que necesitábamos estímulos desde el presupuesto de la Junta de Extremadura para que todos los sectores productivos pudieran aumentar la actividad económica y, por tanto, la generación de empleo. 50.000 nuevos parados en 14 meses de gobierno del señor Monago necesariamente tendrían que llevar aparejados que el próximo jueves todos los grupos parlamentarios apoyaran esta iniciativa para estimular la economía y para estimular todos los sectores productivos y acabar ya con ese desasosiego en el que viven los parados, para los que no hay ninguna medida de futuro en nada de lo que hace el gobierno, y para acabar con esa política errática del gobierno del señor Monago, que va al Faro y dice que hay que liberalizar los horarios de comercio y que se encuentra con un pequeño comerciante y le dice que hay que eliminar la liberalización del comercio. Para acabar con ese gobierno que no sabe dónde va y que le dice a cada uno lo que tiene que escuchar, vamos a exigir en el Parlamento que este plan de estímulo salga adelante, porque es el único que puede paliar desde ahora hasta final de año que no aumenten los 165.000 parados que hay, acercándose a esa fatídica cifra de los 200.000 parados a final de año. Habrá también, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, una propuesta de pronunciamiento para defender la autonomía local, la autonomía de los ayuntamientos. Sabéis que hay un anteproyecto, saben ustedes que hay un anteproyecto del Gobierno de España en el que pretende eliminar municipios, eliminar concejales, eliminar pueblos pequeños y ayuntamientos pequeños y pasar las competencias a las diputaciones. En definitiva, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere eliminar la autonomía local, quiere concentrar a las poblaciones a la población en ciudades medias y grandes, abandonando lo rural y sobre todo los pueblos pequeños. Como nosotros estamos en contra de que la ciudadanía tenga que abandonar las zonas rurales de Extremadura, vamos a defender que sigan existiendo la autonomía local, que sigan existiendo los ayuntamientos y que sigan existiendo los concejales. Evidentemente, aquellos municipios pequeños que no puedan prestar los servicios, para eso está la cooperación voluntaria a través de mancomunidades. Pero es que el gobierno del señor Rajoy y el Partido Popular pretende eliminar los ayuntamientos y las mancomunidades, concentrando todos los servicios en las diputaciones. Por último, habrá una interpelación sobre la política de menores. Los menores son el colectivo de la sociedad que en este momento más está sufriendo el coste de la crisis. Hace unos años, cuando la economía iba mal, el colectivo que sufría con mayor virulencia los efectos de la crisis eran el colectivo de los mayores. En esta ocasión, todos los estudios, todos los informes de asociaciones independientes vienen a poner de manifiesto que los menores son el colectivo que peor está pasando estos años de crisis. Como evidentemente la Junta de Extremadura no tiene ninguna política de ayuda a los menores ni a las familias en situación de exclusión social, el Grupo Parlamentario Socialista se interesará por saber cuál es la política del Gobierno para con los menores de Extremadura. Y finalmente, las preguntas al Gobierno. Habrá una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario, Guillermo Fernández Vara, sobre el transporte escolar al señor Monago. Habrá una pregunta también para valorar los datos de paro del verano, que ha sido el peor verano en términos de empleo de toda la serie histórica. Los meses en los que la economía extremeña genera más empleo, se ha visto cómo ha sido incapaz prácticamente de generar empleo debido a la nula política económica y de generación de empleo que tiene el gobierno del señor Monago. Preguntaremos también por la cartera de servicios sanitarios, si el gobierno del señor Monago está dispuesto a eliminar las mamografías de la cartera de servicios del Servicio Extremeño de Salud. Y preguntaremos también si el gobierno del señor Monago está pensando en utilizar a los parados para aquellas tareas de extinción y de repoblación que producen los incendios forestales. Eso será lo que compone el orden del día del Pleno y que evidentemente pues prácticamente en su totalidad
son las iniciativas que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Y a continuación, como siempre, a vuestras preguntas. Sí, yo quería saber qué es lo que espera el Partido Socialista de la reunión de esta tarde en Presidencia sobre los presupuestos. Bueno, si se trata de esperanza, después de que se haya ido Esperanza Aguirre, esperanza tenemos pocas. Si se trata de exigencias tenemos muchas. Nosotros vamos a exigirle al señor Monago esta tarde, primero, que clarifique las cuentas de la comunidad autónoma, que hasta ahora nadie sabe cuáles son las cuentas. En segundo lugar, que clarifique cuál es el déficit y la ejecución presupuestaria. El Ministerio de Hacienda dice que es el 1,9, pero como es un mal dato, salen los listos del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y dicen que se han equivocado. ¿Qué sabrán esos técnicos del Ministerio de estas cosas del déficit, que es el 1,5? Cuando salen los datos malos de la EPA, ¿qué sabrán esos de la EPA ni en Europa de hacer encuestas de desempleo si nosotros somos los más listos? Eso está mal hecho. Entonces, que clarifiquen, en primer lugar, las cuentas públicas de Extremadura. En segundo lugar, que clarifique el déficit público. Y en tercer lugar, que nos digan cuál es el cuadro macroeconómico y, por tanto, cuál es la planificación económica que tiene el Gobierno para generar empleo el año que viene. ¿Cuánto empleo espera generar el año que viene? ¿Qué sectores productivos va a impulsar? Y luego lo que está clarísimo que el Grupo Parlamentario Socialista le va a trasladar es que España no admite más recortes, pero Extremadura hace ya tiempo que no admite ni un recorte más, ni en educación, ni en sanidad, ni en dependencia, ni en políticas sociales, ni en políticas de generación de empleo. El mejor ejemplo es que en septiembre del año 2011 teníamos un déficit público del 1,94. Han desmochado el presupuesto que ellos hicieron en enero del 2012. Le han hecho cientos de modificaciones presupuestarias. Han recortado en educación, que han hecho un desastre absoluto. Han recortado en sanidad, han recortado en dependencia. Los pensionistas pagan sus medicinas. Han cerrado los puntos de atención continuada. 146 líneas de autobuses ya no la pagan los padres. Y la pregunta es, ¿y todo ese desastre para seguir teniendo el 1,9% de déficit? Pues eso es la mejor explicación de que recortando y recortando y recortando, cada vez estaremos más cerca de Portugal y de Grecia y más alejados de la senda de crecimiento. Por tanto, lo que le vamos a trasladar al señor Monago es que el Grupo Parlamentario Socialista no avalará ni uno solo de los recortes que ha hecho el señor Monago de aquí para atrás, ni que tenga pensado hacer de aquí en adelante. El Grupo Parlamentario Socialista estará para arrimar el hombro, para generar empleo, para generar actividad económica, para mantener la estructura del estado del bienestar a través de la enseñanza pública, de la asistencia sanitaria pública y del sistema de cobertura social, de la dependencia y las demás políticas sociales. Y desde luego con una idea clarísima: nadie en Extremadura puede acabar en la exclusión social. Y hoy hay 165.000 parados, 55.000 de ellos, más de 55.000 parados de larga duración que no tienen prestaciones y que pueden acabar en la exclusión social. Y eso solo se puede arreglar con la renta mínima de inserción, que tiene paralizada la mayoría de la mesa de la Asamblea respecto a la proposición de ley, la propuesta de ley, que el Grupo Parlamentario Socialista trajo a la Asamblea. Esas son las cuestiones que le vamos a trasladar esta tarde al señor presidente de la Junta de Extremadura, el señor Monago. Yo te quería preguntar aparece en la prensa regional hoy una estadística de una empresa de demoscopia y tal, que señala que los extremeños, por primera vez desde las elecciones, pues dan un mayor apoyo a vuestro grupo, al Grupo Socialista, que al Partido Popular. Pues si fuera una persona emocional diría que estoy contentísimo, pero como soy una persona racional diré que tiene el mismo valor que las demás encuestas, el mismo. Para nosotros es una más, pero para nosotros la verdadera encuesta será la que hagan los ciudadanos cuando estén llamados a las urnas y depositen su voto.
y desde luego una de las mayores encuestas, las más certeras, son lo que te dice la gente por la calle. Por tanto, ni cuando esos datos son buenos ni cuando son malos, para nosotros, más allá de tenerlos en cuenta, no suponen nada distinto. Esta encuesta no es una más que de las muchas que hay y, por tanto, pues bienvenida sea la encuesta, pero el Grupo Parlamentario Socialista sigue trabajando en la misma planificación con independencia de lo que diga esta y otras encuestas. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias nuevamente por su presencia tras la Junta de Portavoces. No me quiero extender mucho. La relación de los puntos de orden del día tienen conocimiento ya de ella a través del resto de portavoces. El primer punto, aparte de las preguntas al presidente del Gobierno, nuevamente otros 90 minutos del partido, aquel que no nos convenció el resultado y que, de alguna forma, desmontando lo que el propio reglamento de la Cámara dice y articula, que una vez se oiga a los diputados en votación sobre un aspecto concreto que se traiga a la Cámara, bueno, pues quedará resuelto, pero en este caso concreto el PSOE parece ser que quiere insistir una y otra vez en que una vez, si no fuese precisamente por los problemas internos que se suscitaron y que motivaron el no haber tenido éxito en la votación en el último pleno, concretamente en esta propuesta del recurso de inconstitucionalidad, pues se ven en la obligación, en la necesidad de volverlo a traer a este campo de juego. Digo que se desvirtúa de alguna forma, porque lo que no se puede es estar trayendo una y otra vez simplemente por el antojo o por esa necesidad de repetirlo tantas veces sea necesario hasta que se obtenga, hasta que se consiga, bueno, pues el resultado pretendido. Esta es la circunstancia que veremos en el próximo pleno. Se volverá a tratar la propuesta del recurso de inconstitucionalidad y, desde luego, entiendo que ninguno de los grupos parlamentarios va a cambiar la postura que en su momento ya dejó definida ante todos los ciudadanos y, por lo tanto, este grupo parlamentario volverá a mostrar bueno, pues la inconveniencia de la presentación con independencia del postulado claro en cuanto a que no deben ser los extremeños quienes sufraguen, quienes se hagan cargo de esa ecotasa. Al mismo tiempo que el otro punto que se suscitaba en esta propuesta de recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la liberalización de los horarios comerciales. Se han reducido los tiempos, eso sí, repito, los grupos parlamentarios tienen claro que no van a modificar sus postulados y se verá y se votará nuevamente por parte de todos los miembros de la Cámara. Siguiente punto de orden del día es la comparecencia de la consejera de Educación y Cultura. Miren ustedes, digo la comparecencia y lo digo entre comillas, al objeto
presentado por el Partido Socialista al objeto, como digo, de proceder a una reestructuración en la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. Aquí nos sorprende un poco porque se ha visto en Junta de Portavoces, se ha visto en mesa previa a la Junta de Portavoces, y a nosotros nos sorprende el argumento utilizado y esgrimido por el Partido Socialista, toda vez que desde el día 3 de septiembre todos los diputados tienen conocimiento que la señora consejera no iba a poder estar presente en esta sesión plenaria, y aún así, repito, el día 3 de septiembre, y aún así, digo, el Partido Socialista insiste en traer algo tan importante a la sesión plenaria, a la que saben de antemano que la señora consejera no va a poder estar, precisamente porque saben desde el día 3 de septiembre que va a estar en Bruselas defendiendo postulados muy importantes para lo que es el desarrollo futuro, precisamente de la cultura de la educación en nuestra comunidad autónoma, y aún así quieren que se debata, según ellos, algo tan importante como lo que les acabo de decir. Y digo que es un contrasentido porque si lo que quieren es el debate, si lo que quieren es la información al ciudadano, si lo que se pretende es de alguna forma profundizar en algo tan importante como lo que pretenden ante esta comparecencia, llama la atención y resulta triste que quien más datos tiene, que quien con más conocimiento podría abundar, informar y debatir ante todos los ciudadanos, en este caso concreto, en la próxima sesión plenaria, lo tenga que hacer por solidaridad otro miembro del Gobierno. La única explicación que este grupo parlamentario da a esta situación es que el señor Fernández quiere aprovechar precisamente la no comparecencia, la no asistencia a esta sesión plenaria de la consejera. En todas y cada una de las oportunidades que el señor Fernández ha tenido durante esta legislatura de poder debatir con la señora consejera, han sido un fracaso tras otro cada vez que se ha puesto a representar lo que él entendía los intereses de todos los ciudadanos. Desde luego que el señor Fernández va a tener aquí una gran oportunidad, supongo que con esas vistas se ha hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista, de querer apuntarse un tanto que ni siquiera de esta forma va a tener fuelle, va a tener resuello y sobre todo va a tener argumentos sólidos para poder mantenerlo. Es lamentable, pero tendremos una sesión de control, tendremos una comparecencia de alguien que no debería comparecer. Es lamentable y triste que el señor Fernández, que seguramente sea quien comparezca por parte del Grupo Socialista, no sea el primer interesado en que precisamente en aras a esa información al ciudadano no sea el que le solicite, el que pida a su grupo parlamentario que se vaya este punto concreto a la siguiente sesión plenaria, tal y como se habían comprometido desde la propia consejería que podría comparecer la señora consejera. En fin, son circunstancias que desde luego no afectan a este grupo parlamentario y que si esa es la labor ante el ciudadano que quieren hacer el Grupo Parlamentario Socialista, será lamentable, pero se tendrá que asumir como tal. A continuación viene una propuesta de impulso sobre un plan de estímulos a la economía interesado por el Grupo Parlamentario Socialista. En este caso concreto, si me permiten, he de hacer un inciso. Esta mañana, en todos los medios de comunicación, ya se ha visto y se ha oído las reuniones a las que se comprometió el presidente de todos los extremeños, José Antonio Monago, con el resto de grupos parlamentarios, con la idea, con la obsesión, si me permiten la expresión, de poder consensuar lo que va a ser el futuro económico de esta región para el año 2013, para lo que es la elaboración de forma consensuada de los presupuestos para el próximo ejercicio. Por eso me parece importante que la reunión, que ese ofrecimiento, que esos encuentros que se van a tener con esa finalidad positiva de conseguir entre todos, ayudar a arrimar el hombro y sobre todo conseguir lo que todos pretendemos, que es mantener a Extremadura en una posición, desde luego en cotas de empleo como las esperadas por todos y cada uno de los extremeños, se pueda plasmar en un éxito
en estas reuniones que, como digo, se van a empezar a mantener en el mismo día de hoy por parte del presidente de todos los extremeños, José Antonio Monago. Y como digo, la propuesta de impulso que nos trae aquí el Grupo Parlamentario Socialista, yo creo que es como un adelanto, una pretensión de querer manifestar lo que ellos se resisten a entender que como oposición, como grupo mayoritario de oposición, deben hacer en el periodo precisamente parlamentario, en el trámite de enmiendas y en el trámite de negociación y de consensuación de los presupuestos para el próximo año 2013. Es que lo que el Partido Socialista no termina de entender con esta propuesta de impulso, que quiere que debatamos de forma sucinta, porque entenderán ustedes que algo tan complejo, algo tan profuso como un plan como el que ustedes tendrán conocimiento, porque ha sido publicado, cuál es el que vamos a debatir el próximo jueves, en la próxima sesión plenaria, desde luego que no se puede debatir en 15 minutos. ¿Qué es lo que hacen? Para poder sacar cuestiones que tengan impresión mediática. Miren ustedes, nos parece legítimo, nos parece lícito por parte del grupo parlamentario mayoritario en la oposición, pero desde luego me parece y nos parece desleal con lo que debe ser una verdadera y una oportuna labor de oposición, puesto que ahora, hoy concretamente, puede empezar a trabajar con esas ideas, pero precisamente con el propio gobierno, con el propio presidente de la Junta de Extremadura. Y fíjense ustedes, se plantean no solo en Extremadura, sino en el resto de España, un futuro para el 2013 con una situación que a nadie se nos escapa, con un control del gasto público. A priori, este plan de estímulos que nos plantea el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, nos está invitando a todos los extremeños a que gastemos en más de 100 millones de euros. Nosotros creemos que ese no es el camino adecuado. No creemos que esa sea la senda que se pretende del crecimiento. Y por eso, precisamente, como no creemos en que esas propuestas se deban debatir a través de este cauce parlamentario, es por lo que, aprovechando precisamente esta circunstancia, volvemos a invitar al diálogo y volvemos a pedir esfuerzo a todos los grupos parlamentarios a que puedan llegar a un consenso a través de lo que son concretamente las reuniones que hoy mismo comienzan. El siguiente punto de orden del día es una propuesta de pronunciamiento interesando el desistimiento del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Aquí ya se nos descuadran absolutamente todos los argumentos que se vienen esgrimiendo por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, aquí critican que se haga por proyectos, por decretos, y sin embargo tampoco quieren que no se hagan por decretos. Viene un anteproyecto y también lo critican. En definitiva, lo que sí tiene claro este grupo parlamentario, y me consta que el gobierno de José Antonio Monago, es que ya está bien de que haya duplicidades en las administraciones y por lo tanto hay que poner coto a lo que son los gastos desmedidos, que desde luego en muchos casos, aparte de ser superfluos, generan pues el agujero que todos los extremeños estamos sufriendo. A continuación hay una interpelación de menores que será importante, desde luego, definir lo que desde la propia consejería nos van a informar a todos los extremeños, y las preguntas, concretamente dos, que este grupo parlamentario le hace también a los miembros del Consejo de Gobierno, cuáles son, que cómo tiene pensado el Gobierno de Extremadura diseñar las acciones en materia de consumo de Extremadura. Nos parece importante, al igual que la valoración que puede hacer el Gobierno de José Antonio Monago sobre la implantación del modelo de teletrabajo en la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Va a ser un pleno que no se va a extender de lo que es el mediodía, y a partir de ahora quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Sí, yo le quería preguntar por una cosa que ha aparecido hoy en la prensa, en la cual pues aparece por primera vez que el PSOE tiene mayor intención de voto desde las últimas elecciones generales aquí en Extremadura. O sea, su opinión como portavoz del Grupo Popular.
Bien, la valoración que se puede hacer es la valoración que puede tener cualquier encuesta. Esa encuesta se ha hecho en un día determinado, con unas circunstancias determinadas, y que seguramente ustedes, como profesionales de la información, saben que esa misma pregunta, formulada una semana antes o una semana después, el resultado sería seguramente distinto. Aquí lo importante es, sinceramente, olvidarse de encuestas, trabajar todos juntos por lo único que importa, que es salir de la situación en la que nos encontramos, pero además no solo con voluntad, sino con hechos. Esto se hace trabajando día a día, trabajando desde el punto de vista parlamentario y, desde luego, pues no poniendo palos en la rueda de lo que es el gobierno, que lo único que pretende es el bien para todos nosotros, para todos los extremeños. ¿Ninguna cuestión más? Pues muy amable, muchísimas gracias.